Hola, estudiantes del quinto año B y el quinto año A. Mi nombre es Javiera González y soy educadora diferencial del Colegio Santa Beatriz. Hoy les voy a presentar una cápsula de contenido de fracciones para que ustedes puedan reforzar en su casa y aprender. Así que mucha atención y motivación para participar de esta cápsula. Antes de comenzar, vamos a plantear los contenidos que vamos a reforzar durante esta cápsula explicativa y, obvio, también se van a convertir en los objetivos que debemos lograr en el desarrollo de esta cápsula. Número 1. Vamos a ver las fracciones equivalentes y su respectiva amplificación y simplificación. Número 2. Vamos a ubicar fracciones en la recta numérica con igual y distinto denominador. Número 3. Vamos a reconocer fracciones propias e impropias mediante la representación gráfica. Número 4. Vamos a convertir fracciones propias e impropias mediante la representación gráfica. Y número 5 y la última, vamos a plantear un problema que involucre fracciones para que juntos la podamos resolver. Y tienen que estar muy atentos porque durante el desarrollo de esta cápsula se van a presentar diversos desafíos. Antes de comenzar con el desarrollo explícito de nuestra cápsula, debemos recordar ¿qué es una fracción? Bueno, aquí les cuento que una fracción expresa cantidades en donde una unidad está partida en partes iguales. Recuérdelo bien, está partida en partes iguales. Y debo avisar que el desarrollo de esta cápsula tiene un lenguaje preciso que ahora lo vamos a explicar para que no te confundas más adelante. Así que mucha atención. Y dice así. El número azul que está debajo de la línea es el denominador. Y el denominador nos indica el número de partes que se divide la unidad. Por otra parte, arriba de la línea tenemos el número rosado. El número rosado se denomina numerador. Y el numerador nos indica el número de partes de la unidad que se eligen. Y esta línea que nosotros hemos hablado constantemente se llama línea fraccionaria. Así que atención con lo que viene ahora. El primer contenido que nosotros vamos a ver son las fracciones equivalentes. Así que con ánimo continuamos. Para comenzar les voy a dejar una palabra clave para que podamos entender qué significa equivalente. Equivalente es lo mismo que decir iguales. Entonces, cuando yo digo que dos fracciones son equivalentes, estoy diciendo que son dos fracciones iguales. Pero, ¿cómo sé si son equivalentes dos fracciones? Bueno, aquí dos amigos nos van a ayudar. Aquí Antonia dice, tengo un pastel y me comí 2/4. Representemos los 2/4 en una representación gráfica. Recordando lo que vimos al principio, el denominador nos indicaba en cuántas partes voy a dividir el entero. Por lo tanto, aquí son 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y el numerador nos indicaba cuántas partes yo voy a utilizar del entero. Y aquí Antonia se comió solamente 2 partes del entero. Entonces, ahí están las 2 partes que se comió Antonia. En cambio, José dice, yo me comí 1/2. Representemos la fracción que propuso José. Entonces, aquí el denominador nos indica que tenemos 2 partes iguales del entero. Y solamente se comió 1. Ahora lo que vamos a hacer es juntar estas dos representaciones gráficas para poder compararlas y ver si ambas fracciones son equivalentes. Así que continuamos. A ver, vamos a graficar 2/4 y el 1/2. Si nos damos cuenta, ambos se comieron la misma cantidad. Si bien son distintas las fracciones a modo de observación numérica, pero si las comparamos, son completamente iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que son equivalentes porque ambos han comido lo mismo. Continuamos con nuestra cápsula.
Pero esto es una pregunta súper importante. ¿Cómo podemos comprobar que son equivalentes más allá de una representación gráfica? Aquí tengo la técnica perfecta. Multiplicando de manera cruzada las fracciones y, ojo con esto, deben dar el mismo resultado para que sean equivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar lo que se comió Antonia y lo que se comió José. Y vamos a multiplicar cruzado. Entonces sería el número azul con el azul y el número rojo con el rojo. Entonces tenemos 2 por 2 es igual a 4. Recuerden el azul con el azul. Multiplicación cruzada. Y nos quedaría el 4 por 1. Y 4 por 1 da 4. ¿Qué significará esto? Que ambas son equivalentes porque nos dio el mismo resultado. Podrías intentarlo tú también con otras fracciones, a ver si también lo logramos. Continuamos con nuestra cápsula. Ahora vamos a ver algo clave de las fracciones equivalentes, la amplificación. Y al igual que en la diapositiva anterior, también te voy a dar una palabra clave para que tú puedas entender mucho mejor estos ejercicios. Y te lo memorices bien y cuando, por ejemplo, pienses en amplificación, vas a pensar en que se amplía, de que va a ser grande, por lo tanto vamos a multiplicar siempre por un mismo número. Ambos, el numerador y el denominador, tienen que ser multiplicados por el mismo número. Vamos a ver un ejercicio. Tenemos un medio, y aquí vamos a hacer la representación gráfica. Entonces, un medio lo vamos a multiplicar por 2. 2 por 1, 2. 2 por 2 nos va a dar 4. Entonces, ahí si nos damos cuenta, ampliamos, agrandamos. Sigue siendo la misma fracción, pero solamente que ampliada, más grande. ¿Y cuál será la representación gráfica de 2 cuartos? Entonces, tenemos las 4 partes que nos indica el denominador y las 2 partes que nos indica el numerador. Pero atención, esto puede seguir. Yo puedo seguir multiplicando y multiplicando y multiplicando para seguir agrandando y agrandando el número, pero te voy a dejar esta labor a ti. ¿Cuánto dará 2 por 3? 4 por 3. Ajá, tenemos el primer desafío, así que manitos a la obra, saquemos un lápiz y una hojita y pongámonos a ver cuánto nos da esta amplificación. Luego de que termines, vamos a continuar. Entonces, ahora lo que nos queda ver es la simplificación de las fracciones equivalentes. Y, al igual que las otras, también te estoy dando una pista y una palabra clave para que te quede grabado y memorizado. Simplificar algo quiere decir que yo voy a acotarlo, algo más pequeño. Y si yo quiero algo más pequeño, más reducido, voy a dividir, al igual que en la multiplicación, ojo, en la amplificación, tiene que ser por el mismo número. Ambos, tanto el numerador como el denominador, tiene que ser el mismo número. Y aquí tenemos el primer ejemplo. 4 octavos. Y mira, se me había olvidado decirte que al costado izquierdo de la pantalla tenemos 4 números adentro de un círculo. Esos son los números que nosotros debemos elegir para poder simplificar. Entonces, primero yo creo que debemos intentarlo con el 2. Y si nos da bien, porque recuerda que tienen que ser números exactos, no tienen que sobrar. Así que, si intentamos dividir por el 2, veamos qué sale. Primero que todo vamos a hacer la representación gráfica de los 4 octavos. Entonces tenemos el entero partido en 8 partes iguales y las 4 partes que nos indica el numerador. Y ahora sí vamos a dividir por el número 2. ¿Cuánto nos dará? 2 cuartos. Y lo vamos a hacer mediante la representación gráfica también. Ajá, tenemos el segundo desafío porque al igual que la amplificación podemos seguir simplificando.
hasta que nos dé quizás un número entero. Puede ser. Así que muy atento y motívate con este desafío. Así que también con la misma hojita y con el mismo lápiz a desarrollar este ejercicio. Continuamos con la siguiente. Ahora nos vamos a otro tema. Las fracciones en la recta numérica. Aquí vamos a explicar cómo posicionar fracciones dentro de la recta numérica, tanto con igual denominador, tanto como con distinto denominador. Así que, atento. Primero vamos a ver las fracciones con igual denominador. ¿Cómo posicionarlas en la recta numérica? Y aquí tenemos un dato. Para comparar estas fracciones, siempre va a ser mayor la que tiene el numerador más grande. Y aquí vamos con el primer ejemplo. 1/3 y 5/3. Aquí yo solamente observando, el numerador más grande de aquí es el 5. Por lo tanto, la fracción mayor sería 5/3. Pero ahora vamos directo al grano. ¿Cómo posicionar estas fracciones dentro de una recta numérica? Primero, debemos fijarnos en algo. El denominador, el número de abajo, nos va a indicar cuántos espacios yo debo dividir la línea entre los números enteros. Por ejemplo, fijémonos en la línea amarilla de esta primera parte, entre el 0 y el 1. Nos dice que debemos tener 3 partes iguales, entonces posicionamos, aquí tenemos un espacio, segundo espacio y tercer espacio. Aquí ya tenemos los 3 espacios que nos indica el denominador. Vamos bien. Y el numerador nos indica cuántos saltitos yo voy a dar. Así que mira atento, mira atento. ¡Oh! Salió el tiro. Mira, aquí como nos dice que es 1/3, solamente del 0 tuvimos que dar un saltito a la siguiente línea y ahí al tiro posicionamos el 1/3 porque el numerador nos indicó que solo dábamos un saltito. Pero en cambio, si tenemos 5/3, va a pasar lo siguiente. Igual voy a partir siempre desde el 0 a la derecha siempre. Entonces parto contando 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, después de estos 5 saltitos, se ubica el 5/3. Ahora continuamos con las fracciones con diferente denominador para posicionarlas en la recta numérica. Entonces, con las fracciones que vamos a trabajar son 2/3 y 5/2. Primero debemos fijarnos. Sí, son distintos los denominadores. La primera fracción me indica 3 y la segunda fracción me indica 2. Recuerda que el denominador es el que está debajo de la línea, que en este caso es el número de color azul. Al igual que en el ejercicio anterior, lo primero que debemos hacer claramente es realizar la recta numérica. Y vamos a observar con atención solamente los 2/3. Primero vamos a trabajar con los 2/3. Así que los 2/3 nos indica el numerador, nos indica el número 2 y el denominador nos indica el número 3. Recuerda que el denominador nos indica cuántos espacios exactos yo voy a dejar entre los números enteros, en cuántas partes yo voy a dividir ese espacio. En esta ocasión nos dice 3, así que vamos a dividirlo en 3 partes. Aquí contemos. Desde el 0 al 1 hay 3 espacios. 1, 2, 3. Una vez que ya hemos reconocido los espacios que debemos dejar, vamos a ir a analizar el numerador. El numerador en este caso es el número 2.
Recuerda que el numerador nos indica cuántos saltitos debemos dar en esta recta numérica para poder posicionarlo. Vamos. 1, 2. Y aquí se ubica los 2/3. Recuerda que el numerador no tiene que ver con los números enteros que van hacia la recta numérica. Así que ojo con eso y enfócate solamente en ver los espacios que nos indica el denominador y en los saltitos que nos indica el numerador. Pero ahora creo que es tu turno. Tenemos un desafío nuevamente, así que tú vas a ser capaz, estoy segura, de posicionar el 5 medio. Y es exactamente igual, solo que vamos a tener que borrar la división que hicimos con los espacios que nos dio en la primera fracción, que son 3 espacios. Porque si observamos bien, la siguiente fracción nos dice que solamente tenemos 2 espacios. Así que eliminamos ahí con una gomita o quizás hacemos de nuevo la recta, porque a lo mejor la hiciste con lápiz pasta. Así que borramos y volvemos a empezar a dividir entre los números enteros para poder formar 2 partes iguales. Y al igual que en este ejercicio tienes que hacer lo mismo, de arriba. Contar 1, 2, 3, 4, los 5 saltitos y ahí posiciono la fracción con distinto denominador. Así que con paciencia y con mucha motivación. Continuamos. Lo que vamos a ver a continuación son las fracciones propias. ¿En qué consistirán las fracciones propias? En estas fracciones se caracterizan porque el numerador es menor que el denominador. Mira, ¿sabes qué? Esta definición coincide con los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Las fracciones, todas las que hemos utilizado, en todas el numerador siempre es menor que el denominador. Así que ya las conocemos, pero ahora le estamos dando un nombre. Y aquí, para que no se te olvide, te voy a dar un ejemplo. 1 medio, 1/4, 3/8. Todas estas tienen de característica similar, de semejanza, que el numerador, el número que está arriba, siempre es menor que el denominador. Ahora continuamos con el siguiente contenido. El siguiente contenido consiste en las fracciones impropias. Las anteriores serán propias, estas son impropias. Si la anterior, el numerador era menor, ¿qué será esta? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo será? Bueno, ahora vamos a ver a continuación. Las fracciones impropias, el denominador es menor que el numerador, por lo cual representa más que un entero. ¿Qué quiere decir que sea más de un entero? Por ejemplo, en los ejercicios anteriores, cuando nosotros hacíamos la representación gráfica, el denominador solamente nos indicaba en cuánto debíamos dividir ese entero y a nosotros nos calzaba el numerador con el denominador. Podíamos pintar lo que fuera y nos sobraba porque eso es lo que nos pedían. Pero aquí es el contrario. Pintamos todos y nos falta la cantidad que nos indica el numerador. Mira, ahora te voy a mostrar a qué me refiero. El ejemplo que tenemos son 4/3. Aquí nos fijamos, el 4, el numerador es mayor que el denominador. O viceversa, el denominador es menor que el numerador. Y ahí vamos a hacer la representación gráfica para que te quede aún más claro. Entonces, recuerda que el denominador nos indicaba cuántas partes yo voy a dividir el entero. Y aquí nos dice que el entero tiene 3 partes iguales. Sospechoso igual porque al tiro yo pienso no me va a alcanzar porque me están pidiendo que pinte 4 arriba. Ahora te voy a mostrar la solución. Entonces ya, dice que tenemos 3 enteros. Entonces pintamos los 3 porque nos están pidiendo 4. Pero me falta 1. Me falta 1 por pintar para completar los 4 que me está pidiendo el numerador. Entonces, ¿qué hago yo para solucionar este problema? Agrego un entero.
Agrego con las mismas partes que nos indica el denominador, con las mismas 3 partes. Pero, a diferencia del otro, ¿cuánto nos falta por pintar? Solamente uno, ¿cierto? Entonces vamos a pintar solamente uno. Y ahí tenemos la representación gráfica de las fracciones impropias. Cuando no nos alcanza a pintar todos los numeradores que nos indican, debemos agregar otro entero dividido en las mismas partes que nos indica el denominador. Aquí yo no puedo tomar mi decisión propia y voy a hacer solamente un cuadradito porque me falta. No, eso estaría malo, sino que agrego el entero completo. Continuamos con el siguiente contenido. El siguiente contenido hace alusión a los números mixtos. Números mixtos. Mix, me suena una mezcla, ¿eh? A ver, vamos a ver qué se presenta. Los números mixtos, también conocidos por fracciones mixtas, recuerda meter todas estas palabras dentro de tu vocabulario matemático porque te pueden confundir los términos. A mí también me pasa. Así que números mixtos es lo mismo que fracciones mixtas y estas se caracterizan porque hay una mezcla de números en donde siempre hay un número entero que está escrito como uno al frente de una fracción, adelante de una fracción y está completito. Y como ya me anticipé, está acompañado de una fracción, que como vimos ahora, la fracción está partida por la mitad, dividida por esta línea fraccionaria. Y esto es una regla obligatoria, siempre el numerador tiene que ser menor al denominador. A ver, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo con vasos. Aquí el número rojo nos indica cuál es el entero. Como yo les dije, ¿no ven? Siempre se posiciona delante de la fracción y está completito, a lo largo, es más grande, como que se destaca, ¿cierto? Y la fracción que lo acompaña al lado derecho. Estos son los números mixtos. ¿Y cómo representamos los números mixtos? Nos dice que tenemos dos enteros, aquí lo están haciendo con vasos. Entonces nosotros vamos a considerar estos vasos. Hay dos vasos llenos, es decir que hay dos vasos enteros. Hay dos números enteros. Y nos dice que tenemos un medio. Tenemos uno y solamente rellenado hasta la mitad. Entonces, el vaso hasta la mitad nos indica el un medio y los vasos llenos nos indican los dos enteros. Más adelante vamos a ver otro ejemplo para que te quede aún más claro. Continuamos con nuestra cápsula. El siguiente contenido consiste en convertir fracciones impropias a mixtas. Recuerda que las impropias son... Ya, continuamos con el siguiente contenido, que es convertir fracciones impropias a mixtas. Recuerda que las impropias siempre el numerador era mayor que el denominador o, dicho de otra forma, el denominador es menor que el numerador. Así que atento, atento.
La siguiente estrategia que les voy a mostrar también implica una operatoria y es la estrategia mediante una división. Presta atención, porque esto es clave para la base de la matemática. Dice así, la fracción siempre significa división, por lo tanto 7 partido por 3 significa 7 dividido en 3. Por lo tanto, hay que dividir el numerador con el denominador, como vamos a ver a continuación. 7 dividido en 3. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 7? Cabe 2 veces. Y sobra, ¿cuántos sobran? Sobra 1. Entonces, de esto podemos sacar la siguiente conclusión. Si obtienes 7 dividido en 3 es igual a 2, nuestro resto, lo que nos sobra, es 1. Es lo que le estaba diciendo anteriormente. Es decir, que hay 2 enteros, que es nuestro resultado, y 1/3, que es nuestro resto, más nuestro denominador. Entonces podemos decir con esta información que 7/3 es igual a 2 enteros y 1/3. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido. Cualquier duda o consulta, por favor escríbelo a mi correo que te lo voy a dejar en la siguiente diapositiva. Saludos, que estés bien.